¿Están viendo la pantalla? Sí, bro. Muy bien, gracias. Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar el ejemplo de zapatas aisladas cargadas concéntricamente que encontramos en el texto guía. El enunciado nos habla de diseñar una zapata aislada cuadrada que soporta una columna rectangular con dimensiones 50 por 40. La columna soporta una carga muerta de 720 kN y una carga viva de 190 kN. Se nos indica que la columna va a estar reforzada con barras número 5 y que la resistencia en concreto de la columna es 21 megapascales. El estudio técnico indica que la capacidad de carga admisible del suelo de fundación es 250 kN/m² a una profundidad de 1,50, que se trabaje un peso específico del material de relleno de 19 kN/m³. Para la zapata se propone trabajar resistencia de 21 megapascales y esfuerzo de fluencia 420 megapascales. A partir de esta información y otra que se va entregando en el desarrollo del problema, vamos a plantear entonces cada uno de los pasos que fueron explicados en la reunión anterior. Recordemos que el primer paso en el procedimiento nos lleva a determinar las cargas de diseño. Las cargas de diseño vamos a plantearlas de dos tipos. La primera, en condición de servicio, y para ello tenemos que remitirnos a la normativa, la NSR 10, en el título B, sección B231. En esa sección ustedes van a encontrar un listado con las combinaciones de carga que se deben tener en cuenta a la hora de analizar la estructura y, por supuesto, de analizar y diseñar la cimentación. Entre esas combinaciones vamos a encontrar la que nos relaciona las cargas de servicio. En este caso particular, la zapata está sometida a las cargas transferidas por la columna, muertas 720 kN y vivas 190 kN. Observamos que estas son cargas axiales de compresión. En una edificación, durante la vida útil de la misma, principalmente van a estar actuando a nivel de cimentación las cargas gravitacionales y predominan las acciones axiales de compresión. Sin embargo, cuando se diseña para una condición de sismo o de viento, además de las cargas axiales, se deben tener en cuenta los momentos que son transferidos y en algunos casos cargas laterales. Este procedimiento que vamos a explicar hace referencia solo a cargas axiales. Sin embargo, los pasos que vamos a ver a continuación tenemos que trabajarlos para las otras combinaciones de cargas, las que incluyan sismo, las que incluyan viento. Esta carga en condición de servicio será la que trabajamos en el análisis geotécnico. Eso quiere decir, en el caso del diseño de la zapata, evaluar las dimensiones, calcular asentamientos o en algunos casos revisar la dimensión de una edificación o de la cimentación de una edificación que ya existe. Cuando, por ejemplo, se va a cambiar el uso o se van a aumentar el número de niveles. El otro tipo de cargas de diseño son las mayoradas. Y el listado completo de todas las posibles combinaciones las encontramos en la sección B242 de la normativa.
Ahí nuevamente van a encontrar las combinaciones que incluyen solo cargas gravitacionales y las combinaciones que incluyen cargas de sismo, cargas de viento. Esas combinaciones tienen que ser aplicadas a las reacciones que fueron obtenidas a nivel de base de la estructura para cada una de las cargas, muertas, vivas, sismo, viento. Entonces es importante que revisen la normativa, revisen el listado de las combinaciones y tengan siempre en cuenta que si bien este problema solo se resuelve para las combinaciones asociadas a cargas gravitacionales, existen otras que se deben tener en cuenta también y replicar el procedimiento que a continuación vamos a explicar. Esta carga en condición mayorada será la que trabajemos en el diseño estructural. Eso quiere decir, cuando estamos hablando de la transferencia de carga de la columna o muro hacia la zapata, cuando estamos hablando del diseño por cortante, diseño por flexión de la zapata. Como en este caso particular, la columna es interior y está apoyada en el centroide de la zapata, y además por la columna solo se están transfiriendo cargas axiales de compresión, la zapata quedará cargada concéntricamente. Eso implica que el área de la zapata podemos determinarlo a través de la relación la carga de servicio dividido el esfuerzo neto admisible. Recordemos que el esfuerzo neto admisible está dado por la diferencia entre el esfuerzo admisible, la presión generada por el peso del suelo sobre la zapata y la presión generada por el peso propio de la zapata. En este punto es necesario realizar un predimensionamiento. La razón, desconocemos cuál es el espesor de la zapata y entonces vamos a plantear unas condiciones que nos van a ayudar a predimensionar el espesor de la zapata. El espesor de la zapata, recordemos, lo podemos plantear como la suma de un peralte efectivo promedio más el diámetro de barra de zapata más el recubrimiento libre. En este problema vamos a trabajar una barra número 5 como refuerzo principal para la zapata y sabiendo que el recubrimiento libre va a ser 7.5 centímetros, podemos calcular el espesor de la zapata una vez definamos el peralte efectivo promedio con el que se va a trabajar. Entonces, a través de esta expresión, una vez conozcamos el peralte efectivo a trabajar, sumamos el recubrimiento, el diámetro de barra de zapata e inmediatamente vamos a obtener el espesor con el que finalmente determinemos el esfuerzo neto admisible y luego el área y dimensiones de la zapata cuadrada. El primer aspecto que vamos a tener presente para proponer un peralte efectivo está relacionado con el aparte C1571 que consagra en la normativa que el espesor de la zapata por encima del refuerzo inferior no puede ser menor a 150 milímetros. Eso inmediatamente nos plantea un peralte efectivo promedio de 15 centímetros. Ese será el primer valor de referencia que tenemos a la hora de proponer el peralte efectivo. La segunda condición que nos va a ayudar a proponer el peralte efectivo hace referencia a la transferencia de la carga de la columna o muro hacia la zapata. En este caso, de la columna hacia la zapata. Como estamos hablando de una carga axial de compresión, el refuerzo de la columna debe anclarse en la zapata debidamente frente a el anclaje por compresión. Y vimos que el peralte efectivo, función de la longitud de anclaje por compresión, está dada por esta expresión. El peralte efectivo será igual a la longitud de desarrollo por compresión más medio diámetro de doblamiento
más el diámetro de barra de columna más un diámetro de barra de zapata. Explicábamos en la reunión anterior que para el espesor de zapata debemos tener presente que el refuerzo debe anclarse frente a la compresión en una longitud recta. Y si bien estamos planteando el uso de ganchos para mantener la estabilidad del refuerzo durante la fundida de la zapata, ese gancho no trabaja frente al anclaje por compresión. Por lo tanto, este doblez está ocupando un espacio, no está trabajando frente al anclaje por compresión y hace que el espesor que se requiera para zapata sea un poco mayor. Por supuesto, hemos dicho que la zapata se termina diseñando también para unas acciones de sismo, en donde se pueden presentar unos momentos flectores y en ese caso el refuerzo estaría trabajando frente a la tracción y el anclaje en ese caso sí sería efectivo para lograr anclaje por tracción. En este caso, como solamente estamos analizando el anclaje por compresión, planteamos esta expresión de peralte efectivo y en la misma normativa encontramos cómo determinar la longitud de desarrollo por compresión, cómo determinar el diámetro de doblamiento y ya tenemos la información del diámetro del refuerzo de la columna y ya sabemos que vamos a trabajar también barras número 5 para el refuerzo de la zapata. La normativa en la sección C12.3.1 establece que la longitud de desarrollo por compresión puede determinarse como el producto de una longitud de desarrollo básica por unos factores de modificación. Los invité a que leyeran en la normativa sobre estos factores de modificación en la parte C12.3.3. Ese producto, si da menos de 20 centímetros, la longitud de desarrollo debe trabajarse como mínimo 20 centímetros. Eso quiere decir que el refuerzo debe extenderse dentro de la zapata en longitud recta por lo menos 20 centímetros. Las expresiones las trabajamos en la reunión pasada y se dice que la longitud de desarrollo por compresión debe tomarse como la máxima entre estos tres valores. El valor 20 centímetros, el producto de 0.43 FI el diámetro de barra, eventualmente utilizar un factor de modificación, el producto 0.24 FI el diámetro de barra, dividido la raíz de G'(C), eventualmente multiplicado esto por un factor de modificación. Si leemos lo relacionado con los factores, encontramos que uno de ellos hace referencia a trabajar con 0.75 como factor de reducción de la longitud de anclaje cuando se trabajen estribos en la zona donde se desarrolla el anclaje. Estos estribos tienen que cumplir con unas condiciones específicas que aparecen en la normativa, en la NSR 10. Por supuesto, si vamos a hacer uso de este factor, es importante que al final en los planos aparezca el detalle relacionado con los estribos en la zona donde se va a realizar el anclaje por compresión. Si reemplazamos los datos que son conocidos, el esfuerzo de fluencia del acero, el diámetro de barra de columna, la resistencia del concreto, y el factor que estamos trabajando o que proponemos, 0.75, llegamos a que la longitud de desarrollo por compresión está dada por 26.23 centímetros. Es el mayor de los tres valores. Una vez determinada la longitud de desarrollo por compresión, determinamos entonces el peralte efectivo 2. El diámetro de doblamiento para una barra número 5 está dada por 6 veces el diámetro de la barra. Y al reemplazar ya la longitud de desarrollo por compresión, el diámetro de barra de columna y el diámetro de barra de zapata, llegamos a un peralte efectivo 2 de 34,18. Quiere decir esto que la zapata debe trabajarse con este peralte efectivo mínimo si queremos garantizar que el refuerzo de la columna quede anclado frente a la compresión. Entonces hasta ahora tenemos dos valores de peralte efectivo. El primero, 15 centímetros, y ahora el segundo, 34.18 centímetros.
La tercera condición que vamos a trabajar para determinar el peralte efectivo hace referencia a una expresión que nos ayuda a relacionar el peralte efectivo aproximado para resistir las solicitaciones cortantes por punzonamiento en la zapata. Recordemos que el cortante debe ser resistido por el concreto, no vamos a hacer uso de estribos y al igualar las expresiones de cortante actuante y resistente, realizar unas simplificaciones, finalmente se obtuvo esta expresión. En ella, la carga que vamos a reemplazar es la carga axial mayorada. El factor T depende de la posición de la columna en la zapata, en este caso 2000 para una columna interior, y F'C es la resistencia a la compresión del concreto, que se reemplaza en megapascales. Al reemplazar en la expresión la carga mayorada, que baja por la columna, llegamos a un peralte efectivo 3 de 35.7 centímetros. En este momento tenemos tres valores de peralte efectivo. ¿Cuáles van a ser? 15 centímetros, 34.2 y 35.7. ¿Qué hay que decir en este punto? Bueno, que vamos a trabajar con el valor máximo, que en este caso corresponde al peralte efectivo determinado como una aproximación. Este peralte está por encima del requerido por anclaje por compresión. Tengan en cuenta que este valor de 34.2 centímetros depende del uso de los estribos. En el caso que no se recurra al uso de estribos en la zona donde se va a realizar el anclaje, este peralte efectivo será mayor. Y en ese caso, el anclaje por compresión estaría condicionando en lugar de la ecuación de aproximación. En el momento que estemos revisando los cortantes en la zapata, ahí vamos a concluir respecto al resultado obtenido con la ecuación de aproximación. Ahí podemos decir si este valor realmente nos arrojó un valor por encima o un valor por debajo. Recordemos que la expresión aproximada nos lleva a que el resultado sea más o menos lo que realmente se requiera frente al cortante tipo punzonamiento en el caso de zapatas aisladas. Calculamos entonces el espesor de la zapata como el peralte efectivo máximo que acabamos de determinar, más el diámetro de barra de zapata, más el recubrimiento libre. Eso nos lleva a un espesor de zapata de 44.8, el cual vamos a redondear a 45 centímetros. Ahora sí, con el predimensionamiento listo, podemos determinar el esfuerzo neto admisible y luego las dimensiones de la zapata cuadrada. Reemplazamos en la expresión de esfuerzo neto admisible. El valor admisible lo conocemos como 250, el peso específico del suelo 19 kilonewton metro cúbico, la profundidad de desplante 1,5, el espesor de zapata que acabamos de calcular o de proponer, el peso específico del concreto y el espesor de la zapata. Llegamos entonces a un esfuerzo neto admisible de 219.25 kilonewton por metro cuadrado. En la expresión de área, para zapatas cargadas concéntricamente, tenemos entonces la carga de servicio, 910, dividido entre el esfuerzo neto admisible. Como la zapata va a ser cuadrada, la dimensión L será la raíz del área y se propone trabajar una zapata cuadrada de 2.1 por 2.1. En este punto, debemos tener presente que esta expresión, en donde consideramos que la presión de contacto es uniforme, depende de la consideración de la zapata como rígida.
para que podamos considerar un diagrama de presiones uniforme, vamos a verificar si la zapata cumple la condición de rigidez que planteamos en la reunión pasada. Recordemos que esta verificación de rigidez no la encontramos en la normativa, pero podemos hacer uso de la referencia Calavera para tener en cuenta el concepto de rigidez a la hora de la determinación de las presiones de contacto. La verificación de la rigidez nos lleva a comparar el voladizo máximo existente en la zapata con un voladizo límite. El voladizo límite hemos planteado que es 3 veces el espesor de la zapata. 3 por 0,45 nos da 1,35. ¿Qué quiere decir esto de límite? Quiere decir que el máximo voladizo no debe superar al límite para que podamos considerar rígida la zapata. Por supuesto, aunque la zapata es cuadrada, la columna es rectangular, por lo tanto vamos a tener 2 voladizos. De los 2, escogemos el mayor, y en este caso el voladizo máximo es 0,85, el cual es menor que el voladizo límite, y por lo tanto podemos considerar rígida la zapata. ¿Qué pasa si la zapata no cumple el criterio de rigidez planteado? Es decir, que el voladizo máximo resulte mayor que este límite. Eso quiere decir que vamos a tener que modificar el espesor de la zapata. Vamos a tener que aumentarlo si queremos seguir trabajando la solución rígida para el diseño de la zapata. Es decir, una solución donde estamos considerando una presión de contacto uniforme, caso de zapata cargada concéntricamente, o una presión que varía linealmente, caso de una zapata cargada excéntricamente. Ya en la reunión pasada explicábamos las razones por las que tenemos que cumplir esa condición de rigidez. ¿Qué pasa si necesariamente en el proyecto tenemos que trabajar una zapata flexible? Quiere decir entonces que no vamos a poder hacer uso del procedimiento que vamos a explicar a continuación, sino que tenemos que utilizar una herramienta computacional, un software que por lo general trabaja por elementos finitos, en donde la zapata se apoya en un medio elástico y el análisis nos permite evaluar el diagrama de presiones con una forma que se ajusta a las rigideces de la zapata y del terreno de fundación. Eso, por supuesto, está fuera del alcance de este curso. Entonces, los diseños que vamos a trabajar serán diseños en donde se cumpla la condición de rigidez. Finalizado el análisis geotécnico, tenemos que dar paso al análisis estructural. Y para ello tenemos que definir lo que conocemos como la reacción neta último de diseño. Para ello vamos a retomar a una zapata corrida y vamos a analizar lo que está ocurriendo frente al portante acción como viga. Vamos a definir la presión de diseño y luego, finalmente, vamos a establecer qué consideramos como presión neta última de diseño. Cuando hablamos de la presión de diseño, hacemos referencia al método de resistencia que establece la normativa colombiana para el diseño estructural, en donde debemos trabajar con cargas mayoradas. Esta presión de contacto mayorada estará en función, por supuesto, de todas las acciones sobre la zapata. Entonces aquí encontramos un muro que recibe una carga axial mayorada, 1.2 la carga muerta, más 1.6 la carga viva, pero además tenemos otras acciones, el peso del suelo sobre la zapata y el peso del cimiento. En este caso, mayorados con un factor de 1.2. Eso quiere decir que esta presión de diseño estará en función no solo de la carga que baja por el muro, sino también
del peso del suelo y del peso del cimiento. Podemos plantear entonces como presión de diseño última la sumatoria de fuerzas verticales dividido entre el área. Esta sumatoria de fuerzas verticales hace referencia a la carga que baja por el muro, la carga asociada al peso del suelo y la carga asociada al peso del cimiento. Podemos reemplazar, en donde dice peso de suelo y peso de cimiento, los valores correspondientes que ya hemos trabajado en la reunión pasada. Cuando hablamos de peso de suelo, hablamos del producto del volumen de suelo, que es la altura de suelo por el área, y el peso específico del suelo. Y cuando hablamos del peso del cimiento, hablamos del producto volumen en concreto por el peso específico de concreto. El volumen en concreto sería el espesor de la zapata por el área. En este caso, podemos simplificar la expresión y reescribirla de la siguiente forma. Tenemos que la presión de diseño sería la carga mayorada entre el área más las presiones mayoradas asociadas al peso del suelo y asociadas al peso del cimiento. Dejamos esa expresión por un instante planteada y ahora vamos a trabajar lo que sería la revisión del cortante acción como viga. En el caso de una zapata corrida, una zapata para muro de carga, la normativa nos plantea que revisemos el cortante en una sección crítica que propone localizar a una distancia de un peralte efectivo de la cara del muro. Entonces, cuando hablamos de la revisión por cortante en la zapata, debemos garantizar que el cortante de diseño sea menor que la resistencia reducida del concreto. Recordemos que solo al concreto le daremos la responsabilidad de resistir las solicitaciones cortantes. No vamos a suministrar estribos. Este cortante de diseño, la normativa plantea que lo evaluemos en una sección vertical localizada a una distancia D, es decir, a un peralte efectivo de la cara del muro. En este caso hablamos de muros de concreto reforzado. Y en esta misma sección evaluamos la resistencia que el concreto ofrece frente al cortante acción como viga. Recordemos que la zapata corrida está sometida a flexión en una sola dirección, la dirección transversal al muro. En el sentido longitudinal, la rigidez del muro evita que la zapata sufra flexión. Entonces, este elemento principalmente va a trabajar en una dirección y el cortante que vamos a verificar es el cortante acción como viga. Una vez localizada la sección crítica, es decir, la sección donde vamos a calcular tanto el cortante de diseño como la resistencia, vamos a realizar un corte por dicha sección de tal manera que al realizar equilibrio de una de las partes podamos establecer cuál es la solicitación cortante presente en dicha sección. Podemos analizar en estos momentos que al realizar un corte y analizar esta parte derecha, las acciones a las que se ve sometido el elemento harían referencia a la presión de contacto de diseño, al peso del suelo sobre esa parte de la zapata y al peso propio de la zapata. Entonces el procedimiento nos lleva a realizar dicho corte, a analizar cuáles son las acciones sobre cada una de las partes. En este caso vamos a tener 1.2 peso de suelo, 1.2 peso de cimiento. En este caso el peso del suelo sobre esta parte de la zapata, el peso del cimiento asociado a esta parte y
En la parte inferior vamos a tener la presión de diseño, sigma U. Por supuesto, estas acciones deben estar en equilibrio con las solicitaciones internas por cortante. De esta manera, si realizamos sumatoria de fuerzas verticales a esta parte, podemos determinar una expresión para el cortante de diseño. Ese mismo cortante podemos obtenerlo también si analizamos el equilibrio de esta parte de la zapata. En este caso, estaría incluida dentro de las acciones la carga que baja por el muro en condición mayorada. Vamos a trabajar el equilibrio de fuerzas de esta parte luego de realizar el corte en la zapata. Entonces aquí observamos, en primer lugar, que vamos a trabajar el equilibrio de esta parte. En ella tenemos como acciones hacia abajo el peso del suelo mayorado y el peso del cimiento. Esa fuerza vertical actúa en lo que conocemos o en lo que vamos a establecer como el área tributaria. Para nosotros, ¿qué será el área tributaria? El área donde actúan las acciones que van a generar solicitaciones. En este caso, solicitaciones cortantes. La sección crítica por donde realizamos el corte, recordemos, localizada a un peralte efectivo de la cara del muro. Entonces, vamos a realizar el equilibrio, esta parte, y debemos tener presente que para hacer sumatoria de fuerzas verticales, esta carga distribuida tenemos que convertirla en una carga puntual. ¿Cómo convertimos esta carga distribuida en una puntual? Pues la resultante del diagrama de presiones estaría dado por la presión de diseño sigma U multiplicada por el área tributaria. Esa sería una fuerza hacia arriba que debe estar en equilibrio junto con el peso de suelo y peso de cimiento con la solicitación cortante. Esa fuerza cortante que vamos a determinar, recordemos, actúa en el área de la sección crítica. Para nosotros, el área de la sección crítica está dada por la longitud de muro, en este caso que estamos trabajando. Recordemos que hacemos el diseño por metro lineal y un peralte efectivo. Eso nos daría el área efectiva de la sección crítica. Entonces, al realizar equilibrio, ya luego de identificar las acciones y las áreas donde actúan tanto las acciones como las solicitaciones de diseño, en este caso, la solicitación cortante. Luego de realizar equilibrio de esta parte, llegamos a la siguiente expresión. Recordemos que la presión sigma U multiplicada por el área tributaria nos da la resultante hacia arriba. Esa resultante hacia arriba, menos peso mayorado del suelo y menos el peso mayorado del cimiento, finalmente nos daría el cortante de diseño. Es aquí donde vamos a retomar la expresión sigma U que fue demostrada en diapositivas anteriores. Recordemos que la presión de diseño va a estar dada con la carga mayorada que baja por el muro entre el área, más el esfuerzo generado por el peso del suelo y más el esfuerzo generado por el peso del cimiento. ¿Qué vamos a hacer? Donde dice sigma U, que es la presión de diseño, vamos a reemplazar esta expresión. Entonces aquí la tenemos, el cortante de diseño. Entre corchetes tenemos sigma 1U, sigma U, que es la presión de diseño, P1U sobre A, más, en este caso, el esfuerzo generado por el peso del suelo y el esfuerzo generado por el peso del cimiento. Observamos que todo esto está multiplicado por el área tributaria, esta área verde. Ahora, a todo este término o a este producto le estamos restando 1.2 pesos de suelo y le estamos restando 1.2 pesos de cimiento. Vamos a detener la tensión
en el siguiente producto. Si yo multiplico el área tributaria por este esfuerzo, 1.2 gama de concreto H, eso nos daría 1.2 el peso del cimiento. Y si yo multiplico este esfuerzo mayorado por eso nos daría inmediatamente 1.2 el peso del suelo. Es por esto que este término que está multiplicando área tributaria se cancela con este término y este término que está multiplicando el área tributaria se cancelaría con este. De esta manera, nos quedaría entonces que realmente el cortante de diseño podemos calcularlo como el esfuerzo calculado como la carga mayorada que baja por el muro entre el área, por el área tributaria. Es aquí donde definimos entonces lo que vamos a conocer como la presión neta última de diseño. La presión neta última de diseño será entonces la carga mayorada que baja por el muro dividido entre el área. Esto para finalmente concluir que tanto el peso del suelo como el peso del cimiento realmente no están generando solicitaciones cortantes en la sección crítica. Y por eso vamos a plantear de aquí en adelante que las solicitaciones en las secciones críticas van a ser evaluadas a partir de la presión neta última de diseño. Por supuesto, nosotros podemos plantear un procedimiento en donde trabajemos con la presión de diseño, no con la neta última. Es decir, que calculemos la presión de diseño función no solo de la carga que baja por el muro, sino función del peso del suelo y el peso del cimiento. Igual, vamos a llegar exactamente al mismo valor de solicitación cortante o de momento flector. Entonces, vamos a tener el cortante de diseño como el producto de la presión neta última por el área tributaria. Muy bien. Hasta aquí se va entendiendo. ¿Hay alguna pregunta? Porque ahora ya vamos a entrar en el problema, a continuar con la solución del problema de zapatas aisladas, el que estamos desarrollando. ¿Sí me están escuchando? Gracias a Dios. Gracias, Camilo. Pensé que estaba aquí hablando solo. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, voy a continuar. De esta manera, para el problema que estamos trabajando, vamos a evaluar la presión neta última de diseño. Esa presión neta última de diseño será entonces la carga mayorada que baja por la columna dividida entre el área de la zapata. La carga mayorada, 1168, y el área, 2.1 al cuadrado. Eso nos lleva a una presión neta última de diseño de 264.9 kilómetros por metro cuadrado. Ahora, a partir de esta presión de diseño, tenemos que revisar la zapata frente a las solicitaciones cortantes por punzonamiento y frente a las solicitaciones cortantes acción como viga. Cuando hablamos de una zapata aislada, el modo de falla por cortante que se espera sería la falla tipo punzonamiento. Eso quiere decir que la columna
trata de penetrar en la zapata, generando unos planos de falla que tienen una inclinación aproximada de 45 grados. Sin embargo, la normativa permite que verifiquemos frente a la falla por cortante tipo punzonamiento en unas secciones críticas verticales localizadas rodeando la columna a una distancia de medio peralte efectivo. Entonces, si bien lo que se espera es este modo de falla, en donde el plano tiene aproximadamente una inclinación de 45 grados, la normativa nos permite trabajar con un plano pseudocrítico vertical localizado rodeando la columna a una distancia dada por medio peralte efectivo. Eso nos lleva a que al revisar la normativa, no solo tengamos que tener en cuenta el modo de falla por punzonamiento, sino que también la norma exige que se debe revisar frente a la acción como viga. Recordemos que dada la concentración de la carga a distribuir en la zapata, en este caso hablando de la carga transferida por medio de la columna, la zapata va a sufrir flexión principal en los dos sentidos. Y si bien lo que esperamos es la falla por punzonamiento, debemos revisar frente a la flexión en una dirección o la revisión por cortante acción como viga. De esta manera, tenemos que revisar secciones que se localizan a un peralte efectivo de la cara de la columna, en una sección que atraviesa completamente el ancho de la zapata. Esa revisión se dará frente al cortante acción como viga. Y de manera independiente, tenemos que revisar también la otra sección, es decir, la paralela a la otra dimensión de la zapata, sección que se localiza también a un peralte efectivo de la cara de la columna. En los casos donde la zapata sea cuadrada, la columna cuadrada, pues eventualmente la revisión de una de las secciones será suficiente. Pero en el caso que tengamos zapatas rectangulares o columnas rectangulares, se debe hacer la revisión en las dos secciones y una de ellas será la que presente la condición crítica respecto al cortante acción como viga. Entonces, aquí estamos analizando de manera independiente en cada dirección el posible modo de falla acción como viga. Cortante en una dirección. Entonces, esta sección paralela a B o al lado B y esta sección paralela al lado L. Y por supuesto, el modo de falla que realmente es el que se espera para este tipo de elemento, que es la falla por cortante tipo punzonamiento. Para esto la norma establece que la sección crítica la localicemos rodeando la columna a una distancia de medio peralte efectivo. ¿Qué se debe cumplir? Que el cortante actuante en cada sección sea menor que el cortante resistente. Cuando hablamos del cortante acción como viga, tenemos que calcular la resistencia del concreto acción como viga. Ya la hemos venido trabajando. Y cuando vamos a verificar el cortante por punzonamiento, pues tenemos que determinar la resistencia que el concreto ofrece frente a ese modo de falla. Entonces es importante que se remitan al título C, la sección C11, 11.1.1 y C11, 11.1.2, en donde se encuentra lo relacionado con el cortante, tanto acción como viga, como el cortante por punzonamiento. Vamos en primer lugar a plantear las expresiones para
el cortante tipo punzonamiento. Aquí tenemos la vista en planta de la zapata con una dimensión B, una dimensión L, una zapata rectangular, una columna de dimensión A por B, y en primer lugar lo que observamos es esta línea punteada que rodea la columna. Esta línea punteada nos va a representar la localización de la sección crítica. Y lo que estamos viendo en planta es lo que conocemos como el perímetro crítico. El área crítica donde vamos a revisar cortante por punzonamiento, recordemos, está rodeando la columna a una distancia de medio peralte efectivo. El procedimiento que planteamos en diapositivas anteriores nos lleva a realizar un corte por el perímetro crítico. Y al realizar el corte, la zapata la vamos a dividir en dos partes. Una primera parte que hace referencia al área externa al perímetro crítico. Y en este caso, las acciones que podemos identificar harían referencia solo a la presión neta última de diseño. Eso quiere decir que el producto de esta presión por el área que es externa al perímetro crítico, eso me daría una fuerza resultante hacia arriba que debe estar en equilibrio con la solicitación cortante. De esta manera yo puedo plantear una expresión para el cortante actuante como el producto de la presión de diseño por el área externa al perímetro crítico, que en este caso esa es área blanca. Pero hay otra parte, resultante del corte, donde puedo también realizar equilibrio de fuerzas verticales e identifico como acciones la carga que baja por la columna en condición mayorada, la presión de diseño, pero ahora esta presión está actuando sobre un área tributaria distinta. Esta área tributaria es el área interna al perímetro crítico. Por lo tanto, para realizar sumatoria de fuerzas verticales aquí, debo multiplicar esta presión de diseño por esta área tributaria, que es el área interna al perímetro crítico. Ese producto me daría una fuerza vertical hacia arriba, que junto con la fuerza mayorada de la columna deben estar en equilibrio con la solicitación interna cortante. De aquí puedo plantear otra expresión para determinar el cortante de diseño. Por supuesto, el cortante que yo determine con la expresión al realizar equilibrio de esta parte va a ser el mismo cortante determinado con la expresión al realizar equilibrio en esta parte. Vamos a plantear en primer lugar entonces la expresión realizando equilibrio de fuerzas para este sólido. Entonces, ¿qué tenemos? Como fuerza hacia arriba, tengo la resultante del diagrama de presiones. Esta resultante, hemos dicho, es el producto de la presión de diseño, neta última, por el área tributaria. Ahora, esta área tributaria es la que hemos resaltado aquí, como el área interna al perímetro crítico. ¿Por quién está dada esta área tributaria? Por el producto A más D, P más D. Observemos que esta dimensión viene siendo el ancho de la columna más 2 medios peraltes efectivos. Por lo tanto, es el ancho de la columna más un peralte efectivo. Y este lado acá es el lado B más un peralte efectivo. El producto me da el área interna al perímetro crítico. En el problema que estamos desarrollando, conocemos la carga mayorada que baja por la columna, ya hemos determinado la presión neta última de diseño, simplemente tenemos que determinar cuál es el área tributaria. Conocemos
cada lado de la columna, y el peralte efectivo, pues simplemente al espesor de la zapata le restamos un recubrimiento libre y un diámetro de barra de zapata. Ahora, nosotros también podemos plantear una expresión, se dijo así, realizando equilibrio para el área externa al perímetro crítico. Y planteamos que el cortante de diseño era el producto de la presión de diseño por esta área tributaria. Fíjense que a partir de la expresión que habíamos demostrado anteriormente, podemos llegar a esta misma expresión de esfuerzo neto último por área tributaria. ¿Cómo llegamos a ella? Bueno, aquí donde tenemos la presión de diseño, con esta última de diseño, pues yo puedo reemplazar P1 sobre A, o donde tengo P1U, puedo reemplazar el producto del esfuerzo neto último por área. Entonces vamos a reemplazar donde dice P1U, vamos a reemplazar el producto de la presión neta última por el área. Entonces, P1U, esfuerzo neto último por área, menos esfuerzo neto último por área tributaria. Aquí podemos factorizar el esfuerzo neto último, y al factorizarlo nos queda el esfuerzo neto último multiplicado por el área, que es B por L, menos el área tributaria, que hemos dicho es el producto de B más D con A más D. Ahora, esta diferencia que aparece aquí, el área total menos el área interna al perímetro crítico, es lo que conocemos como el área externa al perímetro crítico. Entonces podemos escribir finalmente que el cortante de diseño está dado por el producto de la presión neta última de diseño por el área tributaria externa al perímetro crítico. Por eso aquí aparece área tributaria, es el área interna, el área blanca. Y A-trip es el área externa al perímetro crítico, el área verde. Ya sea que utilice esta expresión o utilice esta expresión, estoy llegando exactamente al mismo valor del cortante de diseño. Ahora, conociendo el cortante de diseño, lo que esperamos es que dicho cortante sea menor que la resistencia reducida del concreto. El factor de reducción phi, 0.75. Y la norma establece que la resistencia frente al cortante por punzonamiento debe tomarse como la menor entre estas tres expresiones. Para analizar cada una de esas expresiones, es necesario definir la relación beta C. Beta C es el lado largo dividido entre el lado corto de la columna. Eso quiere decir, para una columna cuadrada o de sección cuadrada, pues este término beta C sería igual a 1. En esta expresión tenemos que definir alfa S. Alfa S es un coeficiente relacionado con la posición de la columna en la zapata. En el caso de columnas interiores, alfa S será 40. Columnas localizadas en el borde de la zapata, alfa S será 30. Y columnas localizadas en la esquina de la zapata, alfa S será 20. En estas expresiones, este producto B sub 0 por D nos representa el área de la sección crítica. B sub 0 es el perímetro crítico, es decir, toda esta línea punteada que está rodeando la columna, la que hemos dibujado a una distancia de medio peralte efectivo rodeando la columna. La longitud nos representa B sub 0, el perímetro crítico. D es el peralte efectivo. Entonces, cuando multiplicamos el perímetro por el peralte efectivo, eso nos da el área crítica o el área efectiva crítica, que es esta área que estamos resaltando aquí. En esa área es donde estamos evaluando el cortante actuante. Y en esa área es donde vamos a evaluar la resistencia. Y lo que esperamos es que en esa sección crítica el cortante
actuante no supere la resistencia. Resistencia que será la menor entre estas tres expresiones. En ella encontramos también la resistencia al concreto, F'C, y por supuesto ya el factor de reducción phi que se establece como 0.75. Entonces aquí tenemos caso de columna en la esquina de la zapata, alfa S20, y el perímetro crítico B sub 0 estaría dado por A más D medio sumado con B más D medio, es la longitud de esta línea punteada. Si la columna es interior, entonces alfa S es 40 y B sub 0 será 2 veces A más D más 2 veces D más D. Entonces recuerden que lo que estamos determinando es la longitud de este perímetro crítico. Y si la columna está en el borde de la zapata, alfa S es 30 y B sub 0, en este caso sería 2 veces A más D medio, que hace referencia a esta longitud y a esta, más B más D, que hace referencia a esta longitud. De esta manera, y para el problema que estamos desarrollando, podemos determinar el peralte efectivo en función del espesor de la zapata, el diámetro de barra de zapata y el recubrimiento libre, llegando a un peralte efectivo de 35.91 centímetros. El cortante actuante en la sección crítica podemos determinarlo a través de esta expresión. Conocemos la carga mayorada que baja por la columna, la presión neta última de diseño y el área tributaria, en este caso, sería el área interna al perímetro crítico. La resistencia, hemos dicho, debe ser la menor entre estas tres expresiones. Entonces, aquí tenemos dos alternativas. O reemplazo los valores conocidos de perímetro crítico, peralte efectivo, resistencia de concreto, relación beta C, el valor de alfa S, y comparamos los resultados arrojados por cada una de estas expresiones. De todos ellos, de los tres, vamos a tomar el menor valor. O el otro camino es determinar la relación beta C y la relación B sub 0 sobre D. Cuando beta C sea mayor a 2, esta será la expresión que condicione, es decir, la que arroje el menor valor. Si beta C es menor a 2 y B sub 0 sobre D mayor a 20, esta será la expresión que condicione, es decir, la que arroje el menor valor. Y si beta C es menor o igual a 2 y B sub 0 sobre D menor o igual a 20, pues entonces esta será la expresión que condicione. Ya sabemos cómo determinar beta C y cuál será el valor de alfa S a reemplazar en la expresión 2. De esta manera, para el problema que estamos desarrollando, calculamos el perímetro crítico B sub 0. Recuerden que esta expresión para columna interior. Conocemos los lados de la columna, el peralte efectivo, reemplazamos en la expresión y tenemos un perímetro crítico B sub 0 de 3.2374. Determinamos la relación beta C, lado largo de la columna, lado corto, 1.25, y la relación B sub 0D, perímetro crítico sobre peralte efectivo. Concluyendo que beta C es menor o igual a 2 y B sub 0 sobre D menor o igual a 20. Por lo tanto, la tercera expresión es la que nos va a arrojar el menor valor de resistencia. Y esa es la que terminamos utilizando. 0.33 por 0.75, raíz de la resistencia del concreto en megapascales, por B sub 0, por D, y este 1000 aparece en la ecuación para que el resultado final lo obtengamos en kilonewton. Esta resistencia es la que debe ser mayor que el cortante actuante. Determinamos el cortante actuante con la expresión previamente demostrada. Reemplazamos la carga mayorada que baja por la columna, la presión neta última de diseño y el área tributaria como el área interna al perímetro
crítico, obteniendo un cortante de 995.26 kilonewton. ¿Qué tenemos? Que la solicitación cortante en la sección crítica es menor que la resistencia reducida del concreto. Eso quiere decir que el peralte efectivo con el que estamos trabajando cumple la seguridad mínima que establece la normativa. Sin embargo, podemos hacer una pregunta, y es, ¿cuál sería el peralte efectivo mínimo frente al cortante por funcionamiento? En ese caso, para determinar este peralte efectivo mínimo, tenemos que igualar la expresión de resistencia con la expresión de cortante actuante. Y tener en cuenta que en la expresión de resistencia, el peralte efectivo está involucrado en el perímetro crítico B sub 0 y está involucrado directamente aquí en la expresión. Y en la ecuación de cortante actuante, el perímetro crítico está involucrado en la expresión de área tributaria. Por lo tanto, tanto en la expresión de resistencia como en la expresión de cortante actuante o de diseño, se encuentra el peralte efectivo. Al igualar, tenemos que despejar el peralte efectivo mínimo y ese valor para este problema será 0.3 metros. En este punto, podemos concluir que la ecuación que utilizamos para el predimensionamiento de H, esa ecuación de aproximación, realmente nos arrojó un valor muy por encima de lo que realmente requiere la zapata. La zapata realmente requiere 30 centímetros y en aquel momento el valor arrojado fue de 35 algo centímetros. Eso quiere decir que para este problema, realmente quien condiciona sería el peralte efectivo asociado al anclaje por compresión del refuerzo de la columna. Podemos, en este punto, realizar un cálculo del espesor de la zapata, función de ese peralte efectivo, el relacionado con el anclaje por compresión de la barra de la columna, llegando a que el espesor realmente requerido sería del orden de 44 centímetros. En este punto tengo que decir lo siguiente, y es que en la práctica, por supuesto que este problema seguiríamos trabajándolo con un espesor de 45 centímetros. En la práctica lo usual es que los espesores los redondeemos a múltiplos de 5 centímetros, es decir, trabajemos con 45, 50, 55, 60. De hecho, en un proyecto, por ejemplo, de edificación en donde tengamos 30 columnas, lo más seguro es que agrupemos un determinado número de columnas de tal manera que no tengamos geometrías diferentes asociadas para cada zapata. Es decir, para un proyecto donde tenemos unas 30 columnas, eventualmente podemos trabajar unos 5 tipos de zapatas o 6 tipos de zapatas para el proyecto. De tal manera que lo usual en la práctica es que agrupemos ciertas soluciones en un mismo tipo de zapata. Con fines académicos, vamos a seguir trabajando el problema con un espesor de zapata de 44 centímetros. Esto entendiendo que vamos a tener casos en donde eventualmente puedo optimizar el diseño trabajando como condición para el espesor de la zapata el anclaje. Y recuerden que este anclaje, siempre y cuando suministremos estribos en la zona donde se realiza el anclaje, y estribos que cumplan unas condiciones en particular que establece el reglamento. En ese orden de ideas, y si pasamos a la revisión del cortante acción como viga, pues tenemos que determinar un nuevo peralte efectivo. Para el nuevo espesor, debo restar el diámetro de barra de zapata y el recubrimiento libre.
Eso nos lleva entonces a un peralte efectivo de 34,91. Y para ese nuevo peralte efectivo voy a evaluar cuál es el cortante actuante en la sección crítica. Recordemos que para la acción como viga, la normativa establece que la sección debe localizarse a un peralte efectivo de la cara de la columna y atravesando completamente el ancho de la sección. Vamos a tener entonces dos secciones críticas. Vamos a tener una sección que está paralela al lado B y vamos a tener una sección que es paralela al lado L. En este problema en particular, la resistencia, acción como viga, va a ser la misma tanto para el lado paralelo a B como para el lado paralelo a L. ¿Por qué? Pues porque L y B son iguales a 2,1 metros. Observen en la expresión que la resistencia que el concreto ofrece viene siendo phi, que es 0.75 por 0.17, raíz de F'C por B y por D. Entonces, aquí en esta expresión colocamos B porque estoy analizando la sección que es paralela a B. Pero cuando analice la sección que es paralela a L, voy a reemplazar exactamente el mismo valor, 2,1. Por lo tanto, la resistencia para la sección paralela a B va a ser la misma para la sección paralela a L. Ahora, entendamos que este producto, B por D, es el área efectiva de la sección crítica, que es la que se encuentra resaltada aquí en la figura. El producto del ancho B por el peralte efectivo D. Entonces, para encontrar una expresión para el cortante actuante en la sección crítica, en este caso la sección paralela a B, pues seguimos el procedimiento que ya explicamos. ¿Cuál? Primero dibujo la sección, que C está localizada a una distancia D, a un peralte efectivo de la cara de la columna. Y segundo, realizo un corte por dicha sección. Al realizar el corte, divido la zapata en dos partes y voy a realizar equilibrio de fuerzas verticales a una de las partes. Si analizo esta parte, ¿qué fuerzas tengo? Bueno, la resultante hacia arriba del diagrama de presiones, de la presión neta última de diseño. Esa sería la única fuerza y debe estar en equilibrio con la solicitación cortante. Es por esto que el cortante actuante en la sección crítica vamos a determinarlo como el producto de la presión neta última de diseño por el área tributaria. Recuerden que esta fuerza resultante se determina como el producto de la presión por el área donde actúa. Y el área donde está actuando es esta área verde, que sería el área tributaria. Esta área verde sería B por este ancho. Y este ancho hace referencia a la longitud del voladizo, que es L menos A entre 2, menos un peralte efectivo, dada la posición de la sección. Entonces, este producto que vemos aquí es el área tributaria. Y al multiplicarla por la presión neta última, lo que tengo es la fuerza resultante hacia arriba. Ustedes se preguntarán, profesor, y en el caso de una zapata cargada excéntricamente donde el diagrama no es uniforme, ¿cómo hacemos? Bueno, repetimos el procedimiento que planteamos para zapatas en muros de contención. Divido el diagrama de presiones en una parte rectangular y en una parte triangular. Y de esa manera calculo la resultante del diagrama rectangular, la resultante del diagrama triangular, sumo y esa será la resultante total que debe estar en equilibrio con la solicitación cortante. Si reemplazamos en la ecuación los valores que ya son conocidos, la presión neta última, la dimensión L, la dimensión A, el peralte efectivo, la dimensión B, llego a que el cortante de diseño para la sección paralela B es 253. Y como hemos dicho que la resistencia de la sección que es paralela a L es exactamente la misma, vamos ahora a proceder a determinar cuál es la fuerza cortante actuante en la sección que es paralela a L. Y luego comparamos las dos fuerzas y de las dos escojo la mayor. Esa mayor fuerza cortante es la que termino comparando con la resistencia, que es la
Por supuesto, si la zapata es rectangular, ahí sí debo calcular el cortante en la sección y la resistencia en esa misma sección. Y esa es la que comparo. Y luego el cortante actuante en la otra sección y la resistencia en la otra sección. Y esas son las que comparo. Entonces, si reviso ahora la sección que es paralela a L, pues llego a esta expresión. Esta expresión que tengo, la presión neta última multiplicada por el área tributaria. ¿Y cuál es la expresión para el área tributaria ahora? Sería L, 2.1, por este ancho. Y este ancho hace referencia al voladizo B menos B entre 2 menos el peralte efectivo D. Este producto, que quede claro, hace referencia a esta área tributaria. Si reemplazamos, llegamos a un cortante de diseño de 278.65. Entonces aquí tenemos los dos cortantes, el cortante actuante en la sección paralela B y el cortante actuante en la sección paralela L. De los dos, el mayor es el cortante en la sección paralela a L. Este máximo cortante es el que comparo con la resistencia. Recordemos que la resistencia es la misma en las dos secciones porque B y L son iguales. Aquí siempre vamos a terminar reemplazando 2.1 en el caso de una zapata cuadrada. Al reemplazar, llegamos a una resistencia de 428.3. Resistencia que es mayor que el cortante actuante máximo. Ahora, si quisiera determinar cuál es el peralte efectivo mínimo, simplemente igualo la resistencia con el cortante actuante. Pero recordemos que este cortante actuante está en función del peralte efectivo. Por lo tanto, no voy a igualar con este valor. Debo igualar con la expresión que está en función del peralte efectivo. Y acá también con la expresión que está en función del peralte efectivo. Al igualar, despejo el peralte efectivo mínimo y en este caso da 26.5 centímetros. Finalmente puedo concluir que realmente el espesor de la zapata está en función, es de garantizar el anclaje por compresión del refuerzo proveniente de la columna. El anclaje será quien condicione el espesor de la zapata. Hemos visto que realmente por cortante, tanto acción como viga como por funcionamiento, eventualmente necesitamos menos peralte efectivo y por lo tanto un menor espesor. En este punto, concluimos que debemos trabajar como mínimo el espesor de la zapata con 44 centímetros, sabiendo que en la práctica realmente pues estaríamos trabajando la zapata con 45 centímetros. Tengan en cuenta que este anclaje se logró suministrando estribos. Entonces, en el plano de detalle al final deben aparecer los estribos y cumpliendo lo exigido en el reglamento para que podamos utilizar ese factor de reducción de 0.75. Si no utilizamos ese factor, realmente la zapata necesitaría un espesor mayor frente al anclaje por compresión. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Lo va entendiendo? Muy bien, profe. Perfecto. Ahora, ya revisando el diseño por cortante, tenemos que pasar a la revisión o al diseño por flexión. Entonces, es lo que vamos a tratar a continuación. En estos momentos ya tenemos las dimensiones definitivas de la zapata. Conocemos las dimensiones en planta, la zapata cuadrada,
y el espesor con el que estamos trabajando las zapatas para el cumplimiento de las 4 condiciones. La mínima por norma, por anclaje, por cortante y el cumplimiento de la rigidez. Ahora debemos analizar las solicitaciones por flexión, lo que respecta a momento, para determinar la cantidad de acero requerida en la zapata. Para ello, la normativa establece que realicemos el diseño en una sección crítica que se localiza en la cara de la columna o muro de concreto reforzado. Entonces, vamos a determinar las solicitaciones por momento flector en la cara de la columna. Y nuevamente, una vez localizada la sección, vamos a realizar un corte por dicha sección. Entonces aquí tenemos la sección localizada en la cara de la columna. Una vez la localizamos, realizamos un corte y establecemos para una de las partes el equilibrio de fuerzas. Vamos a hacer equilibrio de esta zona trabajando como acciones la presión neta última de diseño, actuando sobre esta área tributaria. En este caso, el área tributaria será el producto de B por este voladizo. Estamos analizando en estos momentos la sección que es paralela a B. Vamos a determinar el momento de diseño en dicha sección. Entonces, al realizar equilibrio de momentos, esta carga distribuida la paso a una carga puntual, a una resultante. La resultante sería el producto de la presión por el área, en el caso de una carga distribuida uniformemente. En el caso de que tenga una distribución variable, recordemos que trabajo una resultante rectangular, una resultante triangular, con el fin de que pueda facilitarme la localización de esas fuerzas resultantes. En este caso, como la distribución es uniforme, la resultante estaría localizada en el centroide del área tributaria. En el caso de que estemos trabajando una distribución variable de presiones, pues la resultante rectangular estaría en el centroide del área tributaria, mientras que la resultante triangular estaría localizada a 2/3 del voladizo respecto a la sección crítica. Entonces estaría un poco más hacia el borde de la zapata. Es necesario localizar las resultantes porque el producto de la resultante por su posición respecto a la sección crítica, eso nos dará el momento. Entonces, en este caso, como la carga está distribuida uniformemente, la resultante está localizada a la mitad del voladizo. Distancia medida respecto a la sección crítica. El producto de la resultante por la distancia me daría entonces el momento de diseño. Entonces simplemente reemplazamos aquí la expresión de resultante, la expresión de localización, para finalmente llegar a la expresión de momento. El momento en la sección crítica, en este caso la sección que es paralela a B, va a estar dada por la presión neta última de diseño por B por L menos A entre 2 al cuadrado y dividido entre 2. Por supuesto, al conocer la magnitud del momento, al conocer el área donde actúa, en este caso sería B por D, la resistencia del concreto, el esfuerzo de fluencia, ya inmediatamente podemos calcular la cuantía y la correspondiente área de diseño. Esa área de diseño, recordemos, tenemos que compararla con el área mínima por flexión y de las dos escogemos la mayor. Con esa mayor área, determinamos el número de barras, calculamos espaciamientos, verificamos los espaciamientos y finalmente garantizamos el anclaje de dicho refuerzo por tracción. Recordemos que el refuerzo estaría localizado en la parte inferior de la zapata
y ese refuerzo debe quedar debidamente anclado en ambos lados de la sección. Es decir, que si dibujamos el refuerzo calculado con este momento, estaríamos hablando de un refuerzo que es paralelo a L. Es el refuerzo que distribuimos en el ancho B. Este procedimiento tenemos que repetirlo para la otra sección, la sección que es paralela a L. Entonces, aquí tenemos para la sección paralela a L, si repetimos el procedimiento, llegamos a esta expresión de momento. Recuerden que estas expresiones son para zapatas cargadas concéntricamente. Y así la zapata está cargada excéntricamente por la transferencia de un momento, las expresiones inmediatamente cambian, tanto para el cálculo de la distribución de la presión de contacto como para el cálculo de los momentos. Ahora, lo importante en este punto es que ya tenemos las expresiones para evaluar los momentos en las secciones críticas. Y con estos momentos, la idea es que la sección tenga la capacidad de resistir con ayuda de refuerzo. Ya sabemos que la sección en concreto sola no estará en capacidad de resistir las tracciones. Entonces, para una sección simplemente reforzada, ya tenemos las expresiones de cuantía. Por supuesto, una vez determinada el área requerida por análisis, debo comparar con el área mínima por flexión. Ya sabemos que la cuantía es 0.0018 y que el área es calculada con esta cuantía para toda la sección, es decir, multiplicando el espesor total de la zapata por B o por L. Por supuesto, tenemos que verificar que la sección esté controlada por la tracción en el acero y para que el factor phi sea 0.9. Por lo general, en este caso de las zapatas, pues ese factor phi se trabaja como 0.9. Estamos trabajando con secciones simplemente reforzadas. Pero, de todos modos, es importante verificar las deformaciones en el acero y en los casos que así sea necesario, pues trabajar con factores phi menores a 0.9. Aquí tenemos la ilustración de las barras que se suministran para el momento de diseño en la sección paralela a L. Y aquí tengo las barras de refuerzo que se determinaron con el momento en la sección paralela a B. Es importante que este refuerzo cumpla con los espaciamientos mínimos y máximos de la norma. ¿Cómo vamos a calcular dichos espaciamientos? Bueno, primero evaluamos el número de barras. En este caso, el número de barras que vamos a distribuir en el ancho L será la cantidad de acero. Recordemos que este a su vez L será el máximo entre el acero requerido por análisis o el mínimo por flexión, dividido entre el área de la barra que estamos trabajando. Este problema son barras número 5. Una vez tengo el número de barras, entiendo que esas barras deben tener un recubrimiento o cumplir con un recubrimiento mínimo de 7.5 centímetros en ambos lados. Y que vamos a tener un número de espaciamientos dado por el número de barras menos 1. Por lo tanto, el espaciamiento centro a centro de las barras vamos a evaluarlo con la siguiente expresión. L, que es el ancho total, menos 2 recubrimientos libres, que harían referencia al recubrimiento libre de esta barra extremo y el recubrimiento libre de esta barra extremo, y menos un diámetro de barra de zapata. Eso haría referencia a medio diámetro aquí para llegar al centro de la barra y medio diámetro acá para llegar al centro de la barra. Por lo tanto, lo que aparece aquí en el numerador no es más que la distancia que hay del centro de esta barra al centro de esta barra. Y esa distancia, al dividirla entre el número de espaciamientos
que es el número de barras menos 1, ya me daría entonces la separación centro a centro entre las barras. La separación libre será la separación centro a centro menos un diámetro de barra. Debo garantizar que dicha separación sea mayor que la mínima, menor que la máxima. Lo mismo hacemos para las barras que son distribuidas en el ancho B. Conocemos ya que la separación mínima será la mayor entre el diámetro de la barra, 25 milímetros, y 1.33 veces el tamaño máximo del agregado grueso. De los tres escojo el mayor y ese es el espaciamiento mínimo. Y el espaciamiento máximo, recordemos, estará dada por 45 centímetros y 3H o 5H. Independientemente de esto, va a condicionar 45 centímetros para los espesores de zapata que trabajamos. Siempre el producto de 5H o de 3H va a ser superior a 45 centímetros. Entonces, en la práctica, pues el espaciamiento máximo será 45 centímetros. En las zapatas, lo convencional es que el refuerzo lo trabajemos en una sola fila y que trabajemos secciones simplemente reforzadas. Por último, tenemos que garantizar el anclaje del refuerzo. Recordemos que de la sección crítica, el refuerzo tiene que extenderse hacia ambos lados de la sección una longitud mínima. Por supuesto, si estoy analizando esta sección, la longitud disponible crítica sería la que se encuentra hacia la derecha, es decir, la longitud del voladizo menos un recubrimiento. Ese sería el espacio que tengo disponible para realizar el anclaje del refuerzo frente a la tracción. Entonces, lo que tengo disponible sería el voladizo menos el recubrimiento libre. Lo mismo para estas barras que estoy distribuyendo en el ancho L. Sería este voladizo menos el recubrimiento libre. Ahora, ese espacio disponible tiene que ser mayor que lo que requiera la barra para anclarse frente a la tracción. Y en principio, trabajamos el anclaje en longitud recta. Tratamos de que las parrillas estén conformadas por barras sin gancho. Eso para facilitar la disposición de las parrillas previos a llevarlas a la excavación. Sin embargo, pues, podemos trabajar el anclaje con ganchos sin ningún problema. Aquí les traigo la expresión de longitud de anclaje de barras corrugadas sin el uso de ganchos, es decir, en longitud recta. Aquí aparece el esfuerzo de fluencia al acero, el diámetro de barra, la resistencia al concreto y unos factores que explicamos a continuación. Este factor, el primero, T, es un coeficiente relacionado con la posición de la barra. La norma nos dice que si tenemos más de 30 centímetros de concreto fresco debajo de la barra, tenemos que castigar la longitud de anclaje con un factor de 1,30. Esto se debe a que si tenemos esa cantidad de concreto por debajo, cuando se esté realizando la compactación del concreto, burbujas de aire pueden ascender hacia la superficie y quedar retenidas debajo de la barra. En ese caso es necesario castigar, y en este caso con un factor de 1,3. Aumentamos la longitud de anclaje. En otros casos, pues trabajamos con el factor de 1. El factor CE, coeficiente relacionado con el tipo de superficie. Eso en el caso de que estemos trabajando barras con recubrimiento epóxico. En los casos normales, donde no tenemos recubrimiento epóxico, ese factor será 1. Y el factor CS, coeficiente relacionado con la escala, nos dice que para barras número 6 o menores, el factor será 0,8 y barras número 7 y mayores, 1. En este caso, para barras número 6 o menores, pues se reduce la longitud de anclaje. Eso en cuanto a estos factores. Ahora, aquí en el denominador, el factor KTR está relacionado con el uso de estribos. No vamos a trabajar entonces estribos. Este término sería 0. Por lo tanto, aquí me queda la relación entre C y dB. dB es el diámetro de la barra y C será la menor entre dos distancias.
La primera hace referencia a la distancia desde el centro de la barra a la superficie más cercana del concreto. Del centro de la barra a la que le estoy calculando el anclaje a la superficie más cercana de concreto. Esto hace referencia al recubrimiento. O la mitad de la separación centro a centro de las barras. ¿Okay? Entonces, de las dos distancias, cojo la menor. Esa es la que termino reemplazando aquí para calcular C sobre D sub B. Esa relación, si me da más de 2.5, debo reemplazar en la ecuación 2.5. Es decir, lo máximo que puedo reemplazar aquí es 2.5. Si da menos, pues reemplazo el valor que arroje la relación. ¿Qué es lo que espero? Lo que espero es que lo que tengo disponible sea mayor que lo que requiere la barra. ¿Qué pasa si lo que tengo disponible es menor? Pues no trabajo el anclaje en longitud recta, lo trabajo mejor con gancho. Y así la barra requiere menos longitud. Eso sí, debo garantizar lo que a gancho consagra la normativa. No puede ser cualquier gancho. Tiene que cumplir lo que la normativa establece al respecto. Muy bien. La idea es que ustedes trabajen el diseño a flexión. Ya esto lo hemos trabajado en el diseño de zapatas para muros de contención. El procedimiento es exactamente el mismo. Les voy a pedir que revisen la solución que aparece en el texto guía y luego retomamos entonces en la próxima clase cualquier inquietud al respecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. ¿Hay preguntas sobre el tema del taller? Podemos aprovechar, van levantando la mano mientras yo voy abriendo aquí el listado para pasar lista. Francisco Antonio Met. Francisco. Elías David Anaya. Presente, profesor. Edgar Arroyo. Edgar. No llegó Edgar hoy. Nayeli Paola Barranco. Presente. Jorge Mario Barrios. Presente, profesor. Carlos Alfredo Barros. Presente, profesor. Jaime Alberto Bertel. Presente, profe. Carolai Cano. Presente, profe. María Camila Díaz. María Camila. Ok. Gira Mejía. Presente. Okay. Andrew Mercado. Jesús Pérez Rivero. Presente, profe. Juliana Ríos. Juliana. Osnaide Romero. Osnaide. Presente, profe. Okay. Robinson Ruiz. Robinson Ruiz. Yesid Torres. Yesid Torres. Yesid Camilo Tobar. Presente, profe. Marcio Vergara. Marcio. Presente, profe. Ok, gracias. Francisco, veo que te conectaste ahora, Francisco. Sí, profe, se me había caído la llamada. Se me había ¿Te caído cayó la o apenas conexión. entraste ahora? No, señor. Ah, Ya bueno. estaba. Ya Desde está. las 2:10. Llegué un poquito tarde porque estaba en Construcciones 2. Okay. Muy bien. La idea es que ustedes revisen el ejemplo del libro. Ahí está consignado todo. Sin embargo,
para los que se suscribieron al canal, el fin de semana voy a montar el video de la clase de hoy. Entonces van a recibir la notificación y se lo van a poder ver ahí cuando se repita nuevamente el video. ¿Ok? Entonces estén atentos para que se lo repitan en el fin de semana. No sé qué espacio prefieren que se los monte, en la mañana, por la tarde, el sábado. En la tarde, profe. Por la tarde, listo. Entonces lo monto ahí a las 2 de la tarde para que vean el videito. Ahí va a estar disponible entonces de 2 a 6 de la tarde para que lo vean, sean juiciosos ahí, haciendo sus anotaciones sobre el cuaderno o sobre la impresión del ejercicio. Este lunes nuevamente festivo. Aunque debería montarlo el lunes, ¿verdad? Para que el lunes de pronto tienen su plan ya de salida para otro lado. El sábado lo montamos. Entonces nos vemos el jueves. ¿Para cuándo es el taller? ¿La entrega del taller para cuándo es? El 22. De septiembre. 22, la siguiente semana. Ok, listo. Entonces ya el día lunes lo más seguro es que ya aparezca en la plataforma habilitada para la entrega de taller, pero pues, la fecha, por supuesto, que ya se indicó en su momento, la del día 22. Entonces, Nayeli, te escucho. Sí, profe, tengo una pregunta con respecto al taller. Cuando uno está haciendo el análisis estructural, específicamente en la parte del pie, Correcto. cuando estoy hallando el peso del suelo, no sé si lo tengo que hallar de forma de trapecio o en rectángulo. Sí, Porque estaba... está ahí en el taller, cuando les mandé la impresión, aparece la letra T sobre ahí el suelo. Eso es porque va a ser trapecidad. Ah, ya, profe, porque yo pensé que la parte de la base queda como que por fuera de la dimensión de B3. Entonces pensé que no se incluía en esa parte. Ok, ahí la idea es que calculen el peso. Es como si calculáramos el peso trapezoidal y concentráramos esa fuerza dentro del centroide del trapecio, y esa fuerza quedaría dentro de la longitud de 3 y la incluimos ahí. Okay. Aunque eso porque yo se los pido aquí así de esa manera. Del lado de la seguridad, en muchos casos, pues solamente para el diseño del pie lo que se tiene en cuenta es la presión hacia arriba, que es la que condiciona. Y eso del lado de la seguridad pues nos lleva a un diseño con un momento mayor, con masa cero, etcétera. Aquí simplemente para estos fines pues les estoy pidiendo que por favor hagan el cálculo con el área trapezoidal. ¿De acuerdo? Ah, listo, profe, listo, gracias. Entonces, en ese caso, con fines de seguridad, o lo puedes tomar rectangular o a veces ni siquiera se toma en cuenta el peso del suelo para tener el mayor momento. Entonces, ya es con el fin del taller. ¿Okay? Entonces incluyo la carga que haya trapezoidal inicialmente. Correcto. Eso, correcto. Bueno, gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es más, entonces me quedo con Francisco. El resto pues se puede desconectar. Buen fin de semana. Y están atentos entonces a la notificación cuando monte el video en el canal. Bendiciones. Bendiciones, profe. Sí, profe. Ámelo.